3.200 combatientes presentes, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y hoy más que nunca profundamente chavistas, capacitados y adiestrados bajo el método táctico de resistencia revolucionaria. Hoy, cuando nuestra amada patria nos reclama mayor... Son los últimos días de enero de 2026. El discurso del general Castillo López en el patio de la Academia Militar es resuelto y en línea con la tradición revolucionaria chavista, como tal vez para disipar dudas. Delcy Rodríguez, presidenta encargada, recibe los símbolos del mando. Usted, como heredera de esa estirpe de heroínas que tienen en su corazón de fuego la libertad y la independencia, reciba pues este bastón de mando en nombre de todos los soldados, hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A partir de este día, ella es la nueva comandanta en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de las Fuerzas de Seguridad. Reemplaza al titular del cargo, el presidente Nicolás Maduro, ahora secuestrado en Estados Unidos. Yo quiero transmitirles, para que todos entendamos en una unidad monolítica del país, lo que es cuidar lo más sagrado que puede tener un pueblo, como es la paz, cuidar nuestra nación, cuidar nuestra Constitución y cuidar la República. Mientras esto ocurre, Venezuela continúa perpleja. El asalto militar estadounidense y el secuestro del presidente y de su esposa Cilia Flores parece a la vez difusamente cercano y difusamente distante. Delcy, como todos la llaman, ha declarado que su misión es la de salvar a la República, amenazada por el invasor extranjero y por la violencia fascista. Y también, al mismo tiempo, defender al pueblo de sus antiguos opresores de siempre, agazapados hoy detrás del agresor imperial. ¿Cómo están los compatriotas venezolanos? ¿Dónde está el pueblo de Venezuela? Esta marcha de los trabajadores petroleros el 29 de enero es quizá el momento más revelador del proceso abierto tras la agresión estadounidense. Marchan en apoyo al cambio más trascendental imaginable hoy, la reforma de la ley de hidrocarburos que revierte gran parte de la nacionalización petrolera, un pilar del programa revolucionario. La ley fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional y promulgada el mismo día por la presidenta Rodríguez en la calle y de cara al pueblo. En esta ley está la impronta del comandante Chávez. Reafirma la soberanía sobre nuestros recursos energéticos. En esta ley está la visión de futuro del presidente Nicolás Maduro. ¿De qué sirven las reservas más grandes de petróleo del planeta si no las podemos convertir en salarios, en hospitales, en alimentación, en educación? Esta ley nos permite el verdadero salto histórico cualitativo para convertir esas reservas de petróleo, las más grandes del planeta, que se convierta en la felicidad más grande del planeta que pueda tener un pueblo. La amenaza, la extorsión y el chantaje militar son el prisma con el que se debe observar el gobierno temporal de Delcy Rodríguez. La reforma petrolera no solo abre ampliamente la compuerta a las transnacionales, sino también a toda clase de explicaciones, conjeturas e interpretaciones. Hay una especie de tutelaje, vamos a ver, todavía es temprano definirlo. Nosotros estamos haciendo modificaciones de leyes que tienen que ver con la ley de hidrocarburos, la ley que regula también los fondos soberanos y una ley que tiene que ver con simplificación administrativa. Las 4 leyes en su jerarquía impactan la economía. Todavía hay mucha tela que cortar, son acontecimientos en desarrollo, pero yo le puedo decir a todo el resto del planeta, y nadie está exento de eso, y eso es una realidad. Nosotros todos estamos sometidos ante 3 potencias nucleares que están disputando por sus territorios en el planeta. Entonces, yo no creo que tengamos una pistola en la cabeza, yo creo que nos la pusieron, yo creo que nos agredieron, eso es obvio, pero yo creo que toda la humanidad
toda la humanidad tiene la pistola nuclear en la cabeza. Entonces, lo que tenemos que entender todos nosotros, todos los países, es que la paz es el mejor negocio del ser humano y el peor es la guerra. Y siempre hemos estado en guerra, pero es hora de que entendamos que estamos en un solo planeta y que las armas nucleares nos pueden afectar a todos. La reforma de la ley es una rendición incondicional porque esa ley, que es la heredera de la ley del 43, que mantenía los principios de soberanía nacional, está siendo desmantelada por completo. Se violan el artículo 12, el artículo 130, 131, 5 artículos de la Constitución se violan. Son los artículos que garantizan la soberanía nacional sobre el petróleo y que, delega este proyecto delega la soberanía en las futuras compañías petroleras. Por ejemplo, decreta prácticamente la muerte de PDVSA como operadora. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, explicó así la ley al canal estadounidense Newsmax, cercano al presidente Donald Trump. What we are looking and what we are doing is adapting laws so that it can promote investment, especially of those of the United States of America. Permíteme un ejemplo para. So let me clarify and give you a very plain example. We have had a law, an energy law that was, implemented between 2008 and 2009. And at that moment, we were producing between 3.2 million and 3.5 million of barrels daily. Up until now, we had that law made it very difficult for new companies to come and explode what we call green fields. Green fields are those fields that have not been exploited, touched at all in any way. Pues bien, hicimos la reforma a petición de la presidenta Rodríguez. In attending a request by President Rodriguez, we made a reform of that law specifically, which was approved unanimously by the government as well as the opposition. And that reform basically allows and facilitates the investment for foreign companies to come and work on those fields. La reforma conserva la soberanía nacional sobre los recursos. Reduce las regalías o royalties de 30% a 16% e incluso en ciertos casos a 0%. Elimina la participación mayoritaria estatal obligatoria en las empresas. Libera la producción y comercialización antes reservada exclusivamente a petróleos de Venezuela. La jurisdicción judicial pasa de tribunales venezolanos a internacionales. El dinero de las ventas se deposita en un fondo de custodia tripartito asentado en Qatar. Mira, lo esencial de la nueva ley de hidrocarburos es que se están incluyendo 18 nuevos artículos o 18 artículos. Son modificaciones puntuales y básicamente persigue tres objetivos fundamentales. Uno, captar nuevas inversiones. Segundo, dar más confianza ligado con las nuevas inversiones. El término de las regalías también se flexibilizan de acuerdo a la intensidad de capital y el otro tiene que ver también con la gobernanza de la alianza, bien sea empresas mixtas o contratos de participación productiva de hidrocarburos. Tal vez el evento más significativo de este instante vertiginoso fue la visita del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en febrero. Wright visitó los campos petroleros de la transnacional Chevron junto a la presidenta Rodríguez. Como te hemos dicho, queremos pasar de ser el país con las mayores reservas petroleras del planeta a ser un gigante productor de petróleo en el mundo y que así nos conozcan. Gracias por tu visita. Realmente nos honra tu presencia en Venezuela. We've been dealing with Delcy for 5 weeks now. It's been an amazing cooperation. She's delivered information. Everything we know so far has turned out to be true. She's made enormous positive changes, including already changing the hydrocarbon law in the country in the first few weeks. Sales today are over $1 billion. And in fact, we have sort of short-term agreements over the next few months that'll bring in another $5 billion. That money will go into an account controlled by the U.S. government and released to authorities in Venezuela, subject to audit in Venezuela and subject to continued positive progress in addressing American issues with Venezuela. Pero ya sabemos
precisamente por la forma como está la industria, que no es factible en ninguna parte del mundo, ¿no? Ni en Arabia Saudita, ni en ninguna parte. Tú vas a llegar hoy y en 6 meses vas a estar en 500.000 barriles diarios más. Pero tienes que perforar, tienes que reparar, tienes que recementar, poner nueva tubería, inyectar vapor, inyectar gas, reacomodar los puertos, reacomodar... No, es una tarea larga y meticulosa. Y bueno, sí, podrá... Las expectativas, un dato de 2020 que no se ha modificado porque lo he visto leer ahorita, 8 grandes compañías, esas que llaman las majors, las 8 más grandes. Hay yo tengo ahí el documento, hacen una encuesta con ellos y ellos estiman una inversión de $190.000 millones para lograr llevar la producción a 2,7 millones de barriles diarios en 8 años, 9 años. Incluso en los escenarios que nos habíamos planteado que podría darse un ataque, nunca imaginamos que cruzarían esa línea no roja, púrpura, de atacar la capital, que vio nacer a nuestro padre libertador Simón Bolívar, de atacar y bombardear una ciudad de un país suramericano. Eso no está en nuestra historia. Y no lo digo con absoluto conocimiento, aunque esperábamos que ellos se atreviesen a atacar, nunca pensamos que sería de esta naturaleza tan salvaje y criminal, en una confrontación además tan desigual. Hay que reconocerlo, estamos enfrentando una potencia nuclear. No la enfrentamos con miedo, para que ustedes lo sepan. Las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al presidente, porque las amenazas son permanentes, los chantajes son permanentes, y nosotros tenemos que ir con paciencia y prudencia estratégica, con objetivos muy claros, hermanos y hermanas, objetivos claros. El primero de ellos es preservar la paz de la República. El segundo, nosotros tenemos que rescatar a nuestros rehenes. Y el tercer punto es preservar el poder político. Porque la revolución bolivariana, si no está en el poder político, bueno, imagínense ustedes el destino de este país, el destino de este pueblo, de los más vulnerables, de los que durante décadas fueron excluidos del puntofijismo, puedan verse retorcidos en esta historia y traicionados. Nosotros no estamos confrontando, ni tenemos adversarios que puedan entenderse dentro de la racionalidad humana. Y así como yo digo que la batalla militar es desigual, yo tengo que decir que nosotros tenemos una superioridad moral e histórica que nos inspiran a la resistencia. Estamos en un momento de resistencia y esta resistencia tiene que ser una resistencia victoriosa. Nosotros tenemos que salir de acá fortalecidos en la unión, fortalecidos en la cohesión del país. Nosotros tenemos que sumar al país porque es una batalla que tiene que enfrentar, que tiene que dar Venezuela en su conjunto. Pero el núcleo y el motor es la revolución. Y así debe ser y tenemos que comprometernos a eso. Y nunca dudar que la dirección política está firmemente comprometida con esos objetivos que yo les mencioné. Y que a veces se dan pasos tácticos, que a veces puedan hacerse acciones poco comprensibles, pero deben ustedes saber que así como el adversario, el enemigo, tiene una estrategia muy clara, nosotros también tenemos una estrategia. Hay una afectación, digamos, a nuestra salud mental, hay una afectación al tejido social, es decir, que es innegable y además inocultable. Es una experiencia que demora en ser asimilada y hay una parte de esto que para asimilarla en términos psicológicos nosotros necesitamos hacer una elaboración racional, es decir, qué es lo que realmente ocurrió y por qué ocurrió, quién lo hizo, con qué intención lo hizo. Y cuando tú empiezas a examinar esto
Y entonces empiezas a entender mejor que obviamente esto fue un acto criminal por todo lo que dijimos, y además se produjo un secuestro de un presidente, y tú ves además cómo el derecho internacional parece que ha fenecido, si acaso tuvo vida en algún momento. Cuando uno dice lo tienes que vivir para ver cómo lo puedes asimilar, es decir, es como le pasa a la gente cuando secuestran a alguien en su casa o entraron a su casa y lo robaron, te genera una ruptura psicológica, porque tú dices, pero ya va, están infringiendo la ley y alguien va a hacer algo, no. Es decir, así lo vivimos sobre todo durante los primeros días. Pero eso le ha ido dando paso ahora, ¿verdad?, a una elaboración de la población venezolana, a la comprensión de lo que pasó. Y no quiere decir que no estemos afectados, pero el miedo, el terror, la zozobra, la incertidumbre, también ha ido ahora dando paso a una indignación que no es una furia desenfrenada, pero hay mucha rabia. Y hay una rabia que se va transformando también en fuerza, y es la gente que está en la calle, y está en la calle con un propósito fundamental en este momento, varios propósitos, pero uno fundamental: exigir la liberación inmediata de nuestro presidente Nicolás Maduro y su señora esposa, la diputada Cilia Flores. Pero al mismo tiempo defender nuestra soberanía y nuestra independencia, y allí vamos reelaborando de alguna manera aquel primer impacto frente al cual no pudimos sino ser superados, digamos, psicológicamente, podríamos decir, ¿no?, por el estupor y por el miedo que causó este ataque criminal a traición. Desde el primer instante del secuestro, del ataque militar norteamericano y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, la cúpula de la Revolución Bolivariana comprendió que su primera y más importante defensa es la que se está viendo aquí a mis espaldas: el pueblo movilizado. Mi pueblo se llama República Bolivariana de Venezuela, y yo le exijo, como exigimos todo el pueblo, que nos libere a Nicolás Maduro Moro y a la combatiente Cilia Flores de Maduro. Así que bueno, estamos en pie de lucha y en pie de batalla. Nadie nos va a doblegar. Aquí no hay traidores, aquí no hay traidores. Esa campaña que ellos montaron de decir que Delcy Rodríguez fue la que dijo que dónde estaba nuestro presidente Nicolás Maduro, nosotros no creemos eso. Nosotros no queremos división, nosotros estamos unidos. Ya hemos pasado una experiencia y este pueblo preparado. La guerra colectiva no va a poder con nosotros. Bueno, estamos apoyando a Delcy Rodríguez porque es leal y fiel a nuestra revolución y a nuestro presidente Nicolás Maduro. Aquí está el pueblo como todo el mundo ve. Somos leales a él, no somos vendepatria. El supremacista Trump hoy lanza al mundo que Venezuela es de él, que puede ser aquí lo que le da la gana. Es muy fácil decirlo desde Washington, que se venga a Venezuela, que se pare en una tarima y nos diga a los venezolanos que esta tierra es de él, que él puede hacer lo que le da la gana. Hoy, ciertamente, él tiene un paso adelante en esta batalla, pero la batalla no se ha acabado. Este pueblo no se rinde. Y lo que él cree que es una victoria simplemente es un respiro, porque si él está acabando su propia fosa. No existe ningún mecanismo de presión que ponga de rodillas a nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Que que hay que conversar, que hay que ajustar cosas, se habrá que conectar, pero con el gobierno que nos corresponde darnos en la ausencia del presidente, no por su voluntad, ni por una situación sobrevenida, sino por un secuestro político para convertirlo en prisionero de guerra. Nosotros seguimos defendiendo la legitimidad, la legalidad constitucional de Venezuela y el derecho internacional. Tenemos que confiar, tenemos que creer, tenemos que seguir organizándonos. Creo que es un momento, creo que hay una primera victoria, que es la paz. Estamos ahora en un país donde no están cayendo bombas, donde no están cayendo misiles, y ganamos la paz. Y ganar la paz es ganar tiempo para intentar apartar esa pistola que tiene nuestro dirigente en la 100 y avanzar en una negociación donde la soberanía venezolana, donde sus recursos pues sean manejados siempre y como ha de ser
por, como dicen las leyes venezolanas, por la dirigencia y por el pueblo venezolano. El aprendizaje es que no hay un individuo indispensable. Indispensables somos los pueblos. Y tenemos la plena convicción, tenemos la fe de que esto va a normalizarse. Pero está ya comprobado que no es un hombre, es un pueblo. Ese es mi aprendizaje. En lo personal, nunca tuve expectativas de que, al menos en el campo de la defensa militar, de que China o Rusia o cualquier otro país del mundo hubiera tenido algún tipo de participación. Porque además se notaba, porque la agresión no fue el 3 de enero se concretó una nueva fase de esa agresión, pero los bombardeos que se iniciaron desde el 2 de septiembre sobre pequeños botecitos en el Caribe o en el Pacífico, que han sido más de 30 y pico, si mal no recuerdo, y toda la flota que pusieron frente en el Mar Caribe, y eso no generó una crisis en el sistema vigente internacional. ¿Es eso una fortaleza? Yo opino que no. Pero el tiempo, volvemos al tema del tiempo. Estamos todavía en una fase en que las cosas están desarrollándose. ¿Es posible, pregunto, que Estados Unidos pueda desarrollar esa fase hiperimperialista, por utilizar un término, sin entrar en el control fascista de su propia sociedad? Yo pienso que no. ¿Qué va a pasar dentro de Estados Unidos ante el avance acelerado de posiciones fascistas por parte de su gobierno? Creo que también es un actor que generalmente no tomamos en cuenta, que hasta ahora no lo tomamos en cuenta porque hasta ahora no ha sido relevante en la sociedad norteamericana para que se produzcan cambios importantes en ese nuevo mundo por nacer, ¿no? Nos sentimos, o yo me siento, como la mayoría de los venezolanos, ultrajados, violados y negociando con nuestros violadores, porque tienen al presidente secuestrado. Eso es complicado. Complicado porque sabíamos que era un monstruo grande, pero lo llegamos a sentir. Y ver cuando uno tiene hijos y tiene nietos y tiene comunidad y ama a la patria, es terrible. Es terrible sentir que esta batalla no la podemos ganar con bombas ni con guerra, porque no somos guerreristas. Nosotros somos un pueblo de paz, pero la vamos a ganar con política. Si cae uno, otro levanta la bandera de lucha. Si cae uno, otro levanta la bandera de lucha y seguimos avanzando. Siempre unidos, sin egoísmo, sin pendejadas, sin pedacitos, porque eso es lo que ellos nos quieren ver, ¿eh? Pedacitos. Nosotros tenemos que seguir avanzando en unidad perfecta. Si nosotros hoy logramos eso, de mantenernos unidos, más nunca van a gobernar aquí la derecha, más nunca. No tienen espacio.